salud, medio ambiente y más. Dialogando con la producción y conducción de Gladys Olortegui Mariño. Dialogando, programa de conversación de variedades, cultura, educación, salud, medio ambiente y más. Dialogando con la producción y conducción de Gladys Olortegui Mariño. En punto. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al programa Dialogando. Soy Gladys Olortegui Mariño y estamos ya listos y listas para compartir el programa del día de hoy. Y bueno, el día de ayer se conmemoró a nivel mundial el Día del Glaucoma. En realidad no debería ser el Día del Glaucoma, sino el Día de la lucha contra el glaucoma, una de las tantas enfermedades que afecta a la población mundial y peruana, especialmente causando, siendo la segunda enfermedad que genera ceguera en el Perú y en el mundo. Nos queda apenas 29 días para las elecciones presidenciales, 363 días de iniciada el estado de emergencia en nuestro país a raíz de la pandemia. Así están las cosas. Y les comento respecto al menú que tenemos en el programa Dialogando. Hoy vamos a conversar con Yanela Tapulina. Ella es periodista de Ojo Público. Además, vamos a hablar con ella sobre un tema que no siempre va a estar vigente, el fact-checking o periodismo de verificación. ¿Cómo es esto? ¿Desde cuándo se maneja esta tendencia? Recién la conocemos, entendemos que en Estados Unidos ya se hace periodismo de verificación. Estará con nosotros también ya desde hoy. Inauguramos nuestra secuencia Voto Informado con la periodista Fabiola Solís. Y en nuestra acostumbrada secuencia de Los Cuerpos que Hablan, estará, como siempre, Oscar Cicconi, y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el efecto sanador de las caricias. A veces queremos a otros, damos caricias a otros, pero a nosotros, ¿cuánto nos regalamos ese tiempito de caricias? En la secuencia de Razones de Peso, con Gerson Rivas, flavonoides y el sistema de defensa. Es el tema que tenemos planteado para el día de hoy. Nos vamos a ir a una breve pausa, ¿sí? Y regresamos con nuestra invitada. Cable Andino, tu red regional. Y ya estamos de vuelta, amigos. Vamos a darle la cordial bienvenida a la licenciada Yanela Tapulina, periodista de Ojo Público. Además, también es parte integrante de una organización que está abocada precisamente, una ONG que está abocada precisamente a realizar este trabajo, como es Amayuya. ¿Se encuentra nuestra invitada, por favor, si me confirman? Yanela, bienvenida al programa. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ay, ¿qué tal? Gracias. Disculpen más bien el inconveniente que ha podido surgir. Seguro siempre ahora con estos tiempos a veces es un poco dificultoso el tema de la red, ¿no? Como siempre. Buenos días a todos. Un gusto, Gladys, también conocerte por este medio. Sí, buenas, ¿qué tal? Y gracias por la invitación, sobre todo, y por interesarse en este trabajo que estamos haciendo desde Ojo Público, que es un medio digital de periodismo de investigación y que está coordinando justamente la red Amayuya, ¿no? Que es una red de 11 medios destinados a verificar lo que esté circulando sobre el tema de las elecciones electorales, ¿no? El debate público de las elecciones. Esta red es, se activa solo en procesos electorales o desde siempre va trabajando en este proceso de verificación. La red Amayuya ha surgido recién ahora en este contexto electoral en enero, pero digamos, Ojo Público sí viene desarrollando el tema de verificación de datos, que se llama fact-checking en inglés, que es una práctica bastante extendida a nivel mundial. Y bueno, eso, Ojo Público lo viene desarrollando desde el 2015 más o menos, ¿no? Que fue el primer medio de verificación de datos que ha surgido en el país.
Para recordarles a los chicos, a los jóvenes de controles, estamos conversando con la licenciada Yanela Tapulima, del diario virtual Ojo Público. Por favor, los créditos, a tener un poquito más en cuenta, compañeros, el switcher. Verificación de datos. A ver, como tal, aún no está dentro de la malla curricular de las universidades, ¿verdad? Sí. Tú, por ejemplo, eres egresada de una universidad muy reconocida. Tengo también la suerte de dictar clase en otra universidad. Entonces, como veo particularmente como temática o como una asignatura como tal, todavía no están implementadas en las mallas curriculares. Sin embargo, esto es un ejercicio ya conocido en Estados Unidos. Uh-huh. Sí, es muy cierto. Claro, hay un problema ahí en torno al tema de las capacitaciones, ¿no? Actualizar un poco, digamos, los conocimientos en cuanto al periodismo. Ahora nos enfrentamos a a tiempos complicados, ¿no? Más complejos. Las situaciones que vivimos son más difíciles y, bueno, a veces desde los centros educativos o desde las universidades quizás no se está tomando en cuenta el nivel de rigor que ya se necesita incorporar, ¿no? Creo que sí debería haber un cambio para poder sumar nuevas estrategias, nuevas herramientas en el periodismo que ayudan mucho a poder enfrentar este tipo de contextos. Sí, no hay al menos tengo conocimiento que no existe en alguna universidad. He visto talleres, sí, cursos libres, ¿no? Que han adoptado algunas universidades, pero digamos dentro de una malla curricular en sí misma no he visto el fact-checking ni el periodismo de datos, ¿no? Que son como dos nuevas corrientes, digamos, que ahora han alcanzado bastante cuerpo en los últimos años, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué hacer verificación? Decía antes que ingreses a nuestro set que ya en el ejercicio profesional del periodismo debemos ser muy cautos, verificar y contrastar los hechos noticiosos. ¿Qué es lo que difiere con esta verificación de datos de lo que nosotros aprendemos en las aulas universitarias con esta otra forma de también hacer un seguimiento de un hecho noticioso? ¿Cuál sería la diferencia principal? Porque el ejercicio de la verificación de datos es un ejercicio de argumentación, ¿no? Digamos, muchas veces hemos estado acostumbrados a hacer una cobertura de alguna noticia y poder recopilar la mayor cantidad de fuentes y ponerlo en nuestra nota, ¿no? Poner la voz de un sector y de otro sector y bueno, eso digamos era nuestro trabajo. Pero digamos en el ejercicio de verificación no exactamente es así. En realidad lo que nosotros hacemos es poder elevar un poco el costo de la mentira de algunos personajes públicos o de temas o de personajes que tengan algún tipo de relevancia, tomadores de decisiones, y hasta lo que pueda circular también en redes sociales, que es un fenómeno también que es muy dañino. Entonces, lo que nosotros hacemos es buscar la mayor cantidad de evidencias que existe para poder corroborar si lo que se está diciendo es verdad, es mentira o es falso, mejor dicho, o es algo engañoso lo que está circulando, ¿no? Entonces, es eso, tratar de documentarse para poder justamente desmontar o verificar o explicar lo que está sucediendo, digamos, en algún contexto. Sabes que Ojo Público es un referente muy importante, es decir, si salió en Ojo Público es porque ha sido contrastado, ha sido verificado, como que lo vemos así, quienes seguimos este importante espacio virtual que ha sido pues quizás desarrollado, organizado por un grupo de periodistas muy importantes que migraron de prensa escrita a prensa digital y con la independencia que quieren trabajar en ese proceso. ¿Qué casos emblemáticos podrías compartir con nosotros en el que ustedes le han puesto ese sello de que si es verdad y ha sido verificado o han contrastado y han dicho, no, esa noticia
no es verdad. Estas declaraciones no tienen sustento. Hola. ¿Sí me escucha? ¿Refieres a algunos ejemplos que pueda mencionar? Exactamente, en los casos así emblemáticos, ¿no? Quizás más mediáticos en el que ustedes hayan trabajado en estos últimos días, en estas últimas semanas. Sí, gracias. Gracias por la pregunta. Sí, de hecho, esa es una de las cosas que han surgido tanto en contextos electorales como las elecciones congresales del año pasado y también en la pandemia, ¿no? Que nos ha tomado así por asalto. Yo recuerdo mucho, tal vez un chequeo que personalmente hice al alcalde de Lima, Jorge Muñoz, sobre el tema de la inseguridad ciudadana que mencionaba que estaban disminuyendo en Lima, ¿no? En el cercado de Lima. Y bueno, revisando los datos, resulta que no era correcto. Incluso no había ninguna disminución, al menos significativa, sobre eso, ¿no? Y recuerdo muy bien de que él en RPP mencionaba como que se cuidaba un poco más al hablar y decía, bueno, voy a medirme porque tal vez Ojo Público me vaya a verificar, ¿no? Porque le sacamos un falso en ese momento, que fue el año pasado, en enero, por ahí, enero, febrero. Otra nota que también recuerdo muy bien, otro chequeo, fue cuando verificamos también al conductor radial y médico Armando Macé, que creo que ya varios la han podido escuchar en alguna otra radio. Digamos, sí, el problema con él era de que básicamente recomendaba muchos medicamentos en un tiempo bastante complicado y en unos de los meses más álgidos de casos y muertes que se registraban en nuestro país para combatir el coronavirus. Y bueno, recuerdo que recomendó un medicamento que en realidad podría generar algún tipo de prejuicio o de daño a la salud de una persona si es que no era prescrito por un médico, que era un anticoagulante. Y recuerdo que esa fue una nota que se compartió bastante porque incluso se habían reportado un caso en Arequipa de un anciano que también había tomado ese medicamento de forma preventiva y había llegado con hemorragias a un hospital, y lo cual fue comentado por un doctor, ¿no? En redes sociales, y lo entrevisté al doctor también, ¿no? Y bueno, era como una de las evidencias de cuán peligroso puede ser la automedicación y la desinformación, ¿no? Porque esta persona ni siquiera tenía la enfermedad. Y dijo que también lo había escuchado en la radio, esa recomendación. Esa es una de las que más recuerdo. Luego también ha habido muchos chequeos a temas de políticos, que han mencionado incluso públicamente de que nosotros estamos encargados de verificar. Sucede de que nosotros teníamos una alianza con RPP Noticias, básicamente fue entre el año 2009 y parte del 2020, en el que básicamente nosotros realizábamos 3 chequeos semanales y una compañera iba a presentar el programa radial todo lo que estábamos verificando, ¿no? Sobre los congresistas, lo que decían los ministros, todo lo que se debatía. Entonces creo que ahí fue también una cobertura interesante que desarrollamos de que llegara gran parte de las personas a poder desmentir lo que decían las autoridades. Entonces creo que esa fue, no sé si puedo mencionarte, no recuerdo otras más, ahorita tal vez te lo puedo ir comentando durante la entrevista, pero digamos esas son las que más se me vienen ahora a la mente. Vamos a ir a una breve pausa, me dicen en producción, pero a ver, te voy a dejar una pregunta allí para que al retorno compartas con nosotros. Los pasos que se requieren, por ejemplo, ser tan perseverantes ante el seguimiento que tienen que hacer para verificar a un estudiante de periodismo. ¿Cómo hacemos que se anime a verificar los datos? Porque aparte de es un tema ético, también es el perfil de un comunicador, de un periodista. Con eso regresamos tras la pausa.
Ya estamos de vuelta, amigos. Vamos a continuar nuestra conversación con la periodista Yanela Taculima, periodista de Ojo Público y verificadora de datos de Amayuya. No sé si ahora hemos mejorado nuestra señal. Ya la tenemos allí. Muy bien, Yanela. Antes de irnos a la pausa, te precisaba cuáles son los pasos que debemos seguir para verificar los datos, para contrastar la información desde esta perspectiva ya, es decir, más rigurosidad en el tratamiento de las noticias. Claro, en realidad el fact-checking depende de una metodología, ¿no? Es una técnica, ¿no? No es que nos vamos a lanzar a la piscina y vamos a armar nuestro chequeo, sino que simplemente sí hay efectivamente, como lo dice su método. El primero es detectar la frase literal de lo que vamos a verificar, ¿no? Entonces, tal vez hay algún dato numérico, una cifra que ha dado alguna autoridad nacional, regional, ¿no? Para poder verificar. Tal vez también hay algún tipo de frase que está circulando en Facebook, en Twitter, en redes sociales. Entonces, es importante tener la literalidad de la frase porque de esa manera nosotros nos ajustamos para poder verificar, ¿no? Y ver qué tipo de fuentes vamos a utilizar y cómo vamos a argumentar, ¿no? Eso es bastante importante. Entonces, número uno es identificar la idea fuerza de lo que se ha comunicado, ¿no? ¿Cuál es la pepa de la noticia? Cifras o pueden ser declaraciones entrecomilladas que le dan fuerza a la declaración y que es muy importante cómo lo está recibiendo, especialmente el escucha o el televidente. Número uno. Exacto, es una frase literal, exacto, entrecomillada, es como si extrajeras una cita de lo que alguien dice, las palabras exactas, ¿no? Por ejemplo, si hay un candidato que menciona de que durante su gobierno, digamos, ¿no? Hace poco escuché Humala decir, hemos construido 360 establecimientos de salud en mi gobierno. Ya, eso es una frase verificable, por ejemplo, ¿no? Porque es un hecho, hay una cifra, ¿no? O también pueden ser algunas aseveraciones, ¿no? Como hace poquito, ayer hemos publicado, por ejemplo, un chequeo en el que un candidato de Fuerza Popular dijo la vacuna de Sinopharm, la que se está aplicando en nuestro país, produce más COVID-19 que el placebo, ¿no? Que es otra sustancia que se utiliza en los estudios clínicos, en los ensayos clínicos. Esa es una comparación, entonces también sirve para verificar, ¿no? Y vemos de que la frase, como se dan cuenta, las frases son afirmativas, ¿no? No hay un creo que puede ser, ¿no? No hay ambigüedades, sino que tiene que ser un hecho, una frase contrastable. Al tener la frase como segundo paso, si hay algún tipo de un personaje claro que sabemos quién es el autor, pues se le trata de buscar, se le entrevista. Ahora que hay muchos candidatos, lo que hacemos es ubicarlos, hablar con ellos y preguntarles cuál es la fuente que usted utilizó para poder dar esa afirmación, ¿no? ¿En qué se basa para decir eso? Y bueno, ahí nos encontramos ya de todo, porque puede ser de que de repente el autor de la frase distorsionó la información original o simplemente no tiene ninguna base para decir lo que ha afirmado, o también puede ser de que la misma fuente sea una fuente errónea. Entonces ahí nos damos cuenta de la poca capacidad de poder hablar con fundamentos, ¿no? Cuando uno, sobre todo cuando son autoridades, ¿no? Porque eso es lo que nos interesa a nosotros. ¿Hay alguna autoridad? Tercer paso, antes del tercer paso, no sé si nos permites, los jóvenes en Switcher pueden ingresar y ubicar Ojo Público y publicar, verificar, por ejemplo, qué es lo que ha sido verificado en estos días. Por favor, a ver, sí, Percy claro. Moisés Cadillo, por favor, si podemos hacer ingresar a Google y buscar a Ojo Público mientras conversamos para también entender, quizás con las imágenes que se observan. Vamos para el tercer paso. Hacemos un paréntesis. ¿Han tenido algún reclamo de la persona que se ha considerado descubierta de que sus declaraciones no replican la verdad?
¿Les han llamado por teléfono y les han cuestionado a ustedes? Sí, claro. De hecho, uno de los primeros chequeos que hicimos, por ejemplo en RPP, como te mencionaba, recuerdo que fue a Mauricio Mulder que se le hizo, ¿no? Y Mauricio Mulder llamó en vivo para decir de que nosotros teníamos una posición definitiva y de que en realidad estábamos a favor del gobierno. Eh, bueno, dando críticas en ese sentido, ¿no? Pero digamos que sí le enervó que le hayan calificado con un falso una declaración que hizo. En ese momento no recuerdo su declaración exacta, pero sí tengo muy grabado en la memoria que él llamó en vivo cuando uno de nuestros compañeros fue a presentar el chequeo en la radio. Luego Bueno, sí, también hemos... también, ¿no? Él es temperamental y seguramente sale de Sí, enfrente. también depende del personaje, o sea, hay algunos que probablemente se rectifiquen, entonces, bueno, en realidad reconozcan su error, que ha habido algún tipo de error de su parte, ¿no? Y por otro lado también hay otras personas que les cuesta reconocer y tal vez responden a la defensiva también. Recuerdo también otro que fue el ex gobernador de Junín, Vladimir Cerrón. Le hicimos también un chequeo relacionado al coronavirus, que dijo que en Cuba no había ningún caso, ningún niño con coronavirus, destacando un poco la política de ese país, ¿no? Que es más izquierdista. Y resultaba de que cuando le consulté sobre el tema y le expliqué de que en realidad sí habían casos, porque la misma OEPS, que es como un órgano sudamericano de la OMS, me había confirmado, ¿no? De que en realidad se habían casos de niños con coronavirus en Cuba. Y básicamente lo que él me empezó a responder era de que, bueno, ¿quién los financia? O sea, tratando de desvirtuar totalmente su respuesta, ¿no? Al verse descubierto de que no estaba mintiendo. Claro, hemos recibido esas respuestas, digamos, muy a las defensivas, de algunos personajes que les cuesta reconocer un poco que han mentido o no han sido exactos. Uh-huh. Ok, debemos ir terminando esta entrevista, por favor, entonces, el paso número 3. El 3 ya empieza la parte más ardua, interesante también, que es la documentación. Empezamos a recopilar toda la información, ya sean documentos, entrevistas a especialistas, algunos informes, bases de datos públicas que puedan existir en las portales del gobierno quizás, o en el INEI, si estamos hablando de algún tema tal vez económico o social, pobreza, ¿no? Acceso a agua potable, inseguridad ciudadana. Las normas también revisamos, proyectos de ley del Congreso también, toda la mayor cantidad de fuentes que nosotros tenemos para poder revisar. Ahora, por ejemplo, en el contexto del coronavirus, lo que más revisamos es tal vez las salas situacionales, ¿no? Que se habla mucho de cuántos casos hay, cuántas muertes hay, eso, y ahora también ver el récord de vacunación, de cómo también está avanzando nuestro récord diario de cuántas personas se están vacunando, ¿no? Entonces ya es una fuente más de información que existe. Aquí creo que vale la pena resaltar un poco el tema de la transparencia. Básicamente, cuando hay datos disponibles o cuando el gobierno expone, digamos, los datos y es más fácil acceder a la información, pues eso también nos ayuda a nosotros a poder combatir la desinformación, ¿no? El gran problema que tenemos muchas veces es que no hay, digamos, una política más extendida, más fuerte, más potente para transparentar los datos públicos, ¿no? Que tiene el gobierno. ¿Por qué? Porque muchas veces son inaccesibles, no están digitalizados, sino en formatos muy complicados de acceder, ¿no? Tal vez en documentos, que son más difíciles para poder procesar, o no hay datos disponibles. Entonces, ahí siempre a veces tenemos algunos escollos, ¿no? En cuanto a transparencia del mismo gobierno. Ese sería el paso 3. Y bueno, el paso 4 ya vendría el tema de empezar a armar nuestro argumento, tal vez afinar con alguna cosa más que nos ha faltado recopilar. Y el último paso, que vendría a ser el quinto, digamos, es la calificación que asignamos
de acuerdo a la evidencia reunida, pues se le asigna una calificación, que en nuestro caso, en la red Amayuya y en Ojo Público tenemos falso, verdadero, engañoso y no verificable. ¿Qué casos no son no verificables? Los casos no verificables son cuando de repente no hay data disponible, como lo mencionaba, para poder ni desmentir ni asegurar que eso es cierto, ¿no? Una de las calificaciones que le hemos asignado así, por ejemplo, cuando el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Yica, dijo que que la Coca-Cola era más tóxica que el dióxido de cloro. Entonces, digamos, no hay un estudio que se haya hecho, un estudio científico que haya comparado ambos componentes, ¿no? Si no tenemos hechos aislados, como que, claro, el dióxido de cloro sí puede ser dañino para la salud. Y bueno, la Coca-Cola, digamos, en dosis excesivas y por sus mismos componentes puede causar no daños tal vez en el presente, sino hacia un largo plazo, de acuerdo al consumo de la persona, ¿no? Eso, por ejemplo, fue no verificable. Son declaraciones absolutamente irresponsables, ¿no? Ya para terminar, me encantaría seguir contigo, lamentablemente el tiempo avanza. Para terminar, por ejemplo, de 100 casos, es un decir, de 100 casos que ustedes han verificado, ¿cuántos han sido falsos? ¿Cuántos hemos revisado? ¿Cuántos chequeos hemos hecho hasta la actualidad, me dices? No, me refiero, una cifra puede ser de 10 casos que ustedes han hecho seguimiento y verificación, de 10 casos o de 10 declaraciones, ¿cuántos no se acercan a la verdad? Uy, eso sí, no hemos hecho el conteo, pero a ver, si hacemos así un ejemplo, yo diría que hasta 8, más o menos, ¿no? Siempre entre falsos, engañosos, ¿no? Entonces estamos quizás invadidos por noticias falsas, por declaraciones irresponsables, por decirlo menos. Qué terrible, ¿no? Qué terrible, y es que bueno, espacios como el de ustedes, Ojo Público, ojalá muchos otros medios también miraríamos esa ruta precisamente para hacer un periodismo ético, transparente, enarbolando siempre la verdad y sin cargas ni vestimentas políticas, porque el periodismo debe ser siempre neutral. Es mi posición desde estudiante y que de hecho lo mantenemos, ¿no? Porque se tiene que ser objetivo en el tratamiento y como lo desarrollan ustedes. Yanela, un placer haber conversado contigo. Así, me encandilaste con todos los ejemplos que nos mostrabas en ese taller del que tuve suerte, pues en la que tuve suerte de participar, y para mí fue así algo que me despertó el interés y en realidad también desconocía, para serte sincera. Luego indagando me entero pues que en Estados Unidos ya es una práctica casi habitual y que en el Perú deberíamos hacerlo también recurrente. Sí, incluso solamente si me permites unos minutos y ya para cerrar y no quitarles mucho tiempo, es exactamente en Estados Unidos y durante ya el periodo que Trump estaba culminando su administración allá, hubo muchos medios, cuando él declaraba de que había fraude, ¿no? En las elecciones, básicamente lo cortaban, ¿no? Y decían de que no había ninguna evidencia para eso. Creo que incluso ahora ya se está acentuando un poco más este tema de la verificación, porque veo a más periodistas, digamos, en medios radiales, en medios televisivos, preguntar cuál es la fuente. Claro que siempre va a haber mentirosos o personas que dicen cosas falsas en los medios de comunicación, pero ya veo que alguien pide la fuente. Y ahora solamente ya para culminar, nosotros también desde Ojo Público, desde la Red Amayuya, estamos tratando de poder reforzar mucho de que estos chequeos, esta información, desmentidos que hacemos, también puedan llegar a las comunidades indígenas, ¿no? Todos los informes que estamos publicando están siendo traducidos en quechua, en 2 variantes del quechua, como el quechua chanca, el quechua collao y también en ayánica, porque también nos importa de que pueda haber, digamos, un enfoque intercultural dentro de los contenidos que generamos y que también pueda ser masivo, ¿no? Democrático,
que pueda llegar a todas las personas posibles, ¿no? Y lo estamos transmitiendo a través de una red de aliados de radios regionales en distintas partes del país, como Junín, ¿no? Algunas regiones del sur, como Puno, Apurímac. Entonces, digamos, para nosotros eso también es bastante importante, llegar a ese tipo de sector, ¿no? Que también necesita información, necesita ejercer un voto informado, ¿no? Y que creo que muchas veces hay una dificultad, ¿no? Que está muy centralizada la información en Lima y no estamos saliendo un poco más de la burbuja. Y ahí sí quisiera llamar un poco más la atención, ¿no? De poder democratizarlos y, bueno, generar un espacio de equidad, de igualdad al acceso a la información. Muchas gracias por también felicitaciones por promover ese tipo de periodismo. Estuvo con nosotros Yanela Tapulimac de Ojo Público y de la red Amayuya. Nos vamos a ir a una pausa porque regresamos con Voto Informado, la secuencia que está a cargo de Fabiola Solís. Pausa, regresamos. Bien, amigos, estamos de retorno luego de la pausa comercial y como les venía mencionando, ya tenemos a partir de hoy nuestra secuencia Voto Informado, un espacio en el que vamos a conocer más de cerca la trayectoria, el profesionalismo de los candidatos y obviamente también vamos a revisar sus redes, cómo se están moviendo los candidatos en esta campaña 2021. Y precisamente quien está a cargo de esta secuencia es la periodista Fabiola Solís. Vamos a darle la cordial bienvenida. Muchas gracias. Bueno, en este caso me es grato ser parte de esta pequeña secuencia, dado que vamos a poder educar un poco a la población, en este caso que los ciudadanos sean responsables de poder elegir a un candidato presidencial a quien consideran el más idóneo, el más apto tal vez, considerando también su perfil y sobre todo el plan de gobierno que piensan seguir en los próximos 5 años. Definitivamente, y al margen seguramente de la experiencia en gestión, honestos, idóneos para que hagan un trabajo efectivo. La historia que la tenemos vigente no es nada alentadora, Fabiola. Tenemos expresidentes en la cárcel, expresidentes que están perseguidos por la justicia. ¿Y cómo es lo que queremos hacer en este espacio Voto Informado? Tú lo has dicho, que el elector conozca a los candidatos y luego elija al que considere mejor, ¿verdad? Así es, efectivamente, ¿no? Y más aún todavía considerando el gobierno que aún no terminamos, lo cual ha sido pues bastante caótico, la crisis política en medio de la pandemia, en medio de una crisis de salud educativa, todo ello ha abierto, ha desnudado nuestras precariedades, lo hemos sentido fuertemente y creo yo de que también es importante poder identificar a los vicepresidentes, quienes pues podrían asumir, ¿cierto?, en un eventual caso parecido, en caso ocurra pues una vacancia, la presidencia. Y tienen que tener también la capacidad y sobre todo también la calidad humana, el caso de la sensibilidad para poder ejercer el cargo. No solamente se trata de que yo venga, exponga mi perfil, exponga mi plan de gobierno, sino también hacer un análisis acerca de su comportamiento. ¿Qué es lo que dice, qué expone, cómo lo expone en las redes sociales, ¿no? Lo cual ahorita está bastante, recurrido, está muy visibilizado, dado de que también pues estamos en pandemia y pocos podemos salir a la calle, ¿no? Y mira, a veces siempre nos enfocamos a la cabeza de la lista, sí, lo habíamos conversado en estos días que hemos estado produciendo el contenido, decíamos, pero también hay un vicepresidente o una vicepresidenta, según que corresponda, pero debemos mirar más allá, ¿no? El tiempo no nos va a alcanzar, sin embargo, a los electores debemos también decirles que sean acuciosos en mirar quiénes integran la lista completa, ¿verdad? Porque la cabeza puede ser proba, puede ser honesta, pero detrás de ese grupo que puede hacer un trabajo efectivo, también no siempre están las personas correctas. Entonces, es mirar todo el bosque, además de ir viendo las particularidades de los árboles. Entonces, dicho esto, vamos a ver qué es lo que nos tienes para hoy, Fabiola.
Bien, en esta oportunidad vamos a revisar un poquito el perfil de los candidatos presidenciales en base a las redes sociales. ¿Por qué? Se preguntarán, ¿no? Justamente he estado revisando un estudio, en este caso del Instituto de Estudios Peruanos, lo cual fue elaborado el año pasado en el mes de octubre. ¿Qué indicaba este estudio? Básicamente con respecto a las elecciones que se llevarían a cabo este año, de que los candidatos presidenciales podrían influir bastante a través de las redes sociales, ¿no? Considerando de que en el Perú las redes más utilizadas son el WhatsApp y el Facebook. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde viene toda esa información que se mueve a través de las redes sociales? Su origen es Twitter. Sin embargo, hay pocas personas que lo utilizan, pero los políticos están en ese medio, están informando lo que hacen, lo que van a hacer, lo que quieren hacer, de manera que todo lo que se comparte en WhatsApp y en Facebook, donde origina en Twitter. De la misma manera también se da una participación ciudadana, ¿no? Podríamos hablar de una comunicación bidireccional. ¿Por qué? Porque no solamente nos vamos a quedar en este caso como los medios tradicionales, en la cual es unidireccional, la gente está sentada viendo el televisor, está escuchando la radio, pero no tiene la posibilidad de hacer llegar su voz al candidato, de decirle esto no me gusta por esta cosa, o esto me gusta, te sugiero algo más, ¿no? Sin embargo, en las redes sociales, lo cual sería parte de los medios alternativos, sí ocurre esto, ¿no? En este caso, el ciudadano tiene la posibilidad de tener una interacción directamente con el candidato, de que, por ejemplo, en años anteriores podría haber parecido muy lejano, en el caso de que no llegue, por ejemplo, en la ciudad donde tú vives, ¿no? Considerando las comunidades muy lejanas, considerando ciudades que no son tan centralistas, ¿no? Ahora, las redes sociales se están movilizando bastante y también la influencia que van a ocupar, pues considerando por la pandemia, en este caso los electores están bastante también recurriendo a este medio para compartir información, para hablar de política, lo cual es muy importante también, no dejar de lado ese desinterés político, lo que nos ha llevado finalmente a la crisis política que hemos vivido el año pasado y todavía nos deja, ¿no? Esa huella y todavía nos duele y sentimos toda la población y nuestros niños en la educación básicamente lo han sentido de manera más fuerte todavía. La multimedialidad es fabulosa, extraordinaria, no solo para hacer marketing político, está en todos los espacios de nuestras vidas. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Por favor, hay un mapa, hay una fotografía respecto a la encuesta, que dicho sea de paso, es importante precisar por qué se eligió esta encuestadora y no las demás. Fabiola, para determinar con qué encuestadora va a ser el soporte de este buen inicio de voto informado, has tenido que auscultar a varias de ellas y nos gustaría, antes de empezar, por qué hemos elegido trabajar con esta encuestadora y además está circulando otra muy reciente y tú y yo sabemos, somos profesionales de la comunicación, que no podemos aventurarnos sin antes hacer seguimiento a las noticias falsas. De acuerdo. Muchas gracias por el pase. En este caso vamos a trabajar exactamente con la encuesta de Datum. ¿Por qué? Porque es la más reciente y también la que tiene mayor credibilidad, porque el 12 de marzo también se sacó una última encuesta en la cual colocaban al señor Rafael López Aliaga en primer lugar con el 12%. Sin embargo, también hay que tener mucho cuidado en la información que compartimos, dado que el dominio tiene que ser verificado previamente, ¿de acuerdo? Entonces, en Datum podemos apreciar que en primer lugar estaría el señor Johnny Lescano con un 13% y, por así decirlo... ¿Compartir la imagen, por favor, Fabiola? ¿Podrías compartir? Aquí tenemos lo que es la encuesta de Datum, la última elaborada el 9 de marzo, de manera que se puede apreciar a Johnny Lescano en el primer lugar con un 13% y encontramos a 3 candidatos con un 7%, en este caso George Forsyth, Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, ¿no? También apreciamos a Verónica Mendoza con un 6%, Hernando de Soto con un 5%, Daniel Urresti con un 4%, Julio Guzmán con 3%, César Acuña con un 3%, Daniel Salaverry 2%, Pedro Castillo 2% y Antumal 1%. No sabe, hay un 21% que pueden apreciar. Aquí es bastante alto, ¿no? Incluso supera el porcentaje de quienes estarían votando en caso ocurra las elecciones en estos días por Johnny Lescano, ¿no? Ahora, Blanco Viciado también es alto, 16%, sigue superando el porcentaje del candidato que está en el primer lugar. Y en cuanto a otros, hay un 3%. Entonces,
¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a revisar un poquito sobre los perfiles, sobre el plan de gobierno que estarían presentando estos candidatos, ¿correcto? Ahora, Johnny Lescano, ¿quiénes son parte, ¿no? En este caso de la primera vicepresidencia y segunda vicepresidencia. Está la señora Gisela Pipe de la Cruz, primera vicepresidencia, y en la segunda vicepresidencia Luis Alberto Velarde Yáñez. Ahora, ¿qué es lo que figura aquí en la parte inferior acerca de Facebook y Twitter? Vamos a revisar los perfiles de sus redes sociales. ¿Por qué? Porque queremos saber cuál es la interacción que ellos generan con los ciudadanos, qué tipo de contenidos comparten, si estos tienen reacciones, si tienen seguidores, ¿no? Es un poquito importante hacerlo, dado que estamos en pandemia y sabemos que no puede haber mucha aglomeración. No pueden hacer como normalmente ocurre, ¿no? Ha ocurrido en otras campañas presidenciales, pues grandes aglomeraciones, ¿no? Para poder reunir a sus seguidores. Y en este caso en Facebook, Johnny Lescano estaría contando con 394.896 me gusta, ¿no? Más o menos un número bastante alto con respecto a otros candidatos, ya lo vamos a ir viendo. Y en Facebook con 226K. Antes de revisar sus redes sociales, vamos a revisar rapidito acerca de su perfil. El señor Johnny Lescano es de Puno, tiene 62 años, es bachiller en Derecho por la Universidad Católica de Santa María. Maestro en Derecho Privado por la Universidad de Chile. Cabe señalar también, de acuerdo a lo que he estado revisando en su perfil, en la plataforma Voto Informado, señala de que su universidad todavía no ha emitido su constancia de grado, ¿no? Entonces, también por ahí sería un poco importante de que pensar si tiene más adelante seguro sobre este documento. Ahora, en el 2020 el señor ha sido asesor principal del Congreso de la República. Del 2019 a la actualidad es profesor principal de la Universidad Nacional del Altiplano en Puno, y también tiene del 2006 al 2011, ha sido congresista de la República con el partido Frente de Centro, ¿no? Este partido ha sido de Puno, él ha sido congresista por Puno en esta fecha, y también del 2001 al 2006, congresista de la República con el partido Acción Popular. Bien. Ahora, para revisar un poco sobre el perfil de la primera vicepresidencia, la señora Gisela Tipe de la Cruz. Ella es de Ayacucho, tiene 40 años, es licenciada en enfermería por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y es magíster en gestión pública por la Universidad César Vallejo. Asimismo, en parte de su experiencia laboral se puede encontrar en Voto Informado, en esta plataforma, del 2018 a 2020 como docente universitaria en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Bien, para poder continuar con este partido político tenemos al segundo, quien estaría ocupando la segunda vicepresidencia, el señor Luis Alberto Velarde Yáñez. En este caso, el señor tiene 65 años, es de Lima, y es bachiller en Derecho por la Universidad San Martín de Porres. Del 1995 a la actualidad, es abogado en la inmobiliaria CEOS S.A. Ahora, también del 2004 al 2007 ha sido secretario general nacional y representante legal de su partido político Acción Popular. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar un poquito acerca de sus perfiles. Vamos a empezar con Facebook. Sea de Lescano, y se puede apreciar aquí el número de seguidores, 395.019. También se puede apreciar que hace 26 minutos ha compartido un contenido, ¿no? Y hay un video, es lo recurrente que es el señor Johnny Lescano, y eso también crea un poquito de cercanía con la gente, ¿no? Y lo puede ver cuando quiere, lo puede compartir, puede comentar, puede reaccionar, se siente parte de lo que difunden. Por ahí hay una conexión que genera con los electores y con sus seguidores sobre todo. Y hay 79 compartidos, ¿no? 79 Exacto. compartidos. Y eso ha sido en 26 minutos. Lo cual significa que, pues, en un minuto hay más de 2 personas. Incluso en menos de un minuto comparten más personas, ¿no? Ahora, también en cuanto a las reacciones, se puede apreciar que algunos también lo toman como a la gracia, ¿no? Porque ahí me divierte, ahí me gusta, hay comentarios, 115 comentarios. También hace 14 horas el señor ha estado en Madre de Dios. Se puede ver que los candidatos siguen viajando, ¿no? Y también es, digamos, responsable que se tome las fotografías con la mascarilla, que haga, pues, con esa imagen, tomar conciencia a la gente.
Entonces, detrás de cada político hay estrategias comunicacionales, ¿verdad? Que están siguiendo detalle a detalle, minuto a minuto, el quehacer del candidato. Podemos pasar por un tema de tiempo quizás a otro candidato o algo más que quieras mostrarnos de Johnny Lezcano. Algo más, también sería bueno revisar un poco en Twitter. Ahí podemos ver otro video del señor con 3.000.9 reacciones de su video. Aquí tenemos en Twitter también 226.000 seguidores y también el mismo contenido, ¿no? Se mueve, más o menos comparten por ahí. Lo mismo, su video también lo encontramos, pero podemos apreciar que las reacciones en Twitter son menos que en Facebook. Entonces, de repente por ahí por Facebook hay más gente conectada, ¿no? Pero, como les decía, el contenido de Twitter rebota en WhatsApp, rebota en Facebook y también probablemente en Instagram a través de las historias que comparten algunos seguidores. Ahora vamos a continuar con otro también. Muy bien, Fabiola nos está mostrando de acuerdo al orden que ha establecido ya, ha sido publicado la encuestadora DAPI, ¿verdad? George Forsyth está en ese segundo lugar junto a otros 3 candidatos. Adelante, Fabiola. Ya. Ahí podemos apreciar 130.000 personas que le han dado me gusta, tiene una publicación fijada del 10 de marzo, ¿no? Se puede apreciar de que también hay varias reacciones, hay un video, hay personas que lo han compartido, y hace una hora, lo cual indica que está activo también en redes sociales, ha publicado un video, y también ya hay personas que han reaccionado, han compartido, han comentado, y se puede ver esa interacción con el público, ¿no? Ahora, vamos a revisar un poco acerca de su Twitter, de George Forsyth. También antes, mientras voy escribiendo, sería importante mencionarles, de acuerdo al seguimiento que he hecho en redes sociales, hay una peculiaridad interesante. Se puede apreciar que aquellos candidatos que están en primeros lugares, de acuerdo a estas encuestas, son los que tienen más movimientos en redes sociales, y aquellos que no figuran en las encuestas no tienen mucho movimiento en las redes sociales, ¿no? Entonces, por ahí también sería interesante revisar si de alguna manera ellos no se están dejando visibilizar de repente, y también la pandemia está jugando un poco en contra de ellos, porque no se está dando una campaña política tradicional por el tema del COVID-19, y eso muchos lo saben, ¿no? Ahora, George Forsyth tiene 87.9 mil seguidores, también está compartiendo sus videos, ¿no? Incluso de las presentaciones que tiene, es parte de su imagen, es parte de seguir difundiendo lo que él tiene invitaciones, ¿no? En los diferentes programas periodísticos. Nuestro plan de gobierno está comentando ahí, tiene reacciones, tiene tweets, pero no es mucho, ¿no? No hay mucho, y por ahí también de repente sería bueno revisar acerca de los bots que mencionan, que prácticamente hay muchos seguidores, pero no hay muchas reacciones de sus publicaciones. Eso es de George Forsyth, de acuerdo a las encuestas. Aquí está. A ver, ¿qué tenemos aquí en el perfil de George Forsyth? Nos mencionan que él es de Venezuela, ¿no? El país de su nacimiento, también nos mencionan... Y así es muy polemizado también en los medios, ¿no? Él ha explicado ya por qué, la razón del origen. Sí, también lo han polemizado bastante, y a veces los políticos aprovechan eso también para atacar al contrincante, ¿no? Él es egresado de la carrera Administración y Negocios de la Universidad Peruana Ciencias Aplicadas, y también se puede apreciar en su experiencia laboral que encontramos, él ha sido candidato, ¿no? Como todos conocen, del Distrito de La Victoria en el periodo del 2019 al 2020. También él ha ocupado un cargo de representante de crédito laboral en el Club de Alianza Lima. Esto fue durante 8 años, del 2012 al 2020. Ahora también es gerente general de los MSAC, una compañía, desde el 2017 hasta la actualidad. Y también futbolista profesional, como muchos lo conocen, ¿no? Y ha sido también bastante conocido por ese rubro del Club Alianza Lima del periodo 2008 al 2016. También regidor distrital de la Municipalidad Distrital de La Victoria en el periodo 2011 al 2014. Y los cargos que ha tenido en este caso, básicamente alcalde distrital, ¿no? Por el Partido Democrático Somos Perú 2019 al 2022, Partido Popular Cristiano, aquí ha ocupado pues el cargo de regidor distrital del 2011 al 2014. Más o menos en ello no registra renuncias, no registra en el ámbito penal algún tipo de información, tampoco tiene otras sentencias.
y se puede apreciar más o menos también qué ha hecho, ¿no? Ha dado la información sobre sus ingresos, sobre sus bienes inmuebles. Ustedes lo pueden revisar detalle a detalle, todo ello en la plataforma de voto informado. Detalla los inmuebles que tiene y también el monto que involucra a cada uno de ellos, ¿no? La información adicional que señala es sobre su título de peruano nacido en el extranjero, y es algo que se ha hecho muy polémico, ¿no? Aquí se ha emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que acredita su condición de peruano por nacimiento conforme al artículo 4 de la Constitución Política. Es un argumento que ha avalado, por la cual puede postular a la presidencia de la República, ¿no? Y por la parte de anotaciones marginales no cuenta con alguna información adicional. Tenemos también a la primera vicepresidencia, a la señora Ana Patricia Arévalo Majlú. Ella es de Lima, en este caso de Pueblo Libre exactamente, y estaría siendo bachiller en Humanidades con mención en Lingüística y Literatura por la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿no? De la misma manera podemos apreciar, tiene estudios en posgrado, es magíster en Comunicaciones y también por la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú. En experiencia laboral, la señora estaría contando con la ocupación de directora del Fondo Editorial, en este caso en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en el periodo del 2006 hasta la actualidad. Es la experiencia laboral que ha colocado, no registra cargos partidarios de elección popular, tampoco renuncias, y por parte de relación a sentencias no tiene sentencias, ha ingresado también sus bienes y servicios. Esos detalles lo pueden apreciar ustedes mismos también en la misma plataforma, detalle a detalle, y no cuenta con información adicional. Entonces estábamos hablando de Ana Arévalo Majlú, quien estaría postulando a la primera vicepresidencia con el partido Victoria Nacional. Y ahora vamos a revisar al señor Jorge Chávez Álvarez. ¿Quién es él? Está postulando a la segunda vicepresidencia, es de Lima y en este caso registra estudios de bachiller en economía por la Universidad de Lima. Tiene estudios de posgrado de análisis de políticas públicas, ¿no? Por ahí tiene experiencia laboral también. Él ha sido, bueno, es todavía presidente ejecutivo de Maximiste Consult S.A. Esto lo ocupa desde 1995 a la actualidad. También es presidente del director independiente, en este caso de la financiera MAF Perú, del 2013 a la actualidad. Tenemos algo adicional con respecto, bueno, no tiene cargos partidarios de elección popular. En cuanto a la relación de sentencias, no tiene registros. Ingresos de bienes también lo ha hecho de manera correcta, creo, ¿no? Se puede apreciar con los respectivos montos, con los totales. Y no hay importante, ¿no, Fabiola, en ese tema de reportar cuáles son sus ingresos, visibilizar y transparentar este tema de sus ingresos también es fundamental. Es bueno que los pobladores aprendan a seguir cuál es la fotografía actual como candidatos y luego cuál es finalmente la fotografía cuando salen, ¿no? Sí, definitivamente. Y también hay, por ejemplo, candidatos que tienen en su experiencia laboral un trabajo y uno puede apreciar en sus ingresos una lista larga de bienes inmuebles, y de pronto nace la curiosidad cómo se ha juntado, cómo se ha reunido este tipo de bienes, ¿no? O probablemente, pues, ya lo podrán explicar luego, pero sería importante también conversar más que todo con estas personas que no registran mucho en el ámbito de experiencia laboral, pero sí cuentan con muchos bienes, ¿no? De repente tendrán algo más que decir al respecto. Muy bien, Fabiola. En realidad el tiempo así nos agobia. ¿Qué te parece? Ya lo estamos compartiendo con nuestros seguidores, a nuestros oyentes también, que se van conectando ya con esta secuencia Voto Informado. Nuestra información primaria es esta encuesta y en base a ella vamos a ir continuando con el perfil de los candidatos, ¿no? Que eso es muy importante para tener como referencia. Entonces, seguiremos viendo la próxima semana, Fabiola, ¿qué te parece? ¿Cómo se está moviendo el tema de las encuestas para también elegir a otros dos candidatos? ¿Puede ser más o menos esa la dinámica? Sí, yo creo que sí. Puede ser con dos, más que todo para hablar también de manera exhaustiva un poquito sobre el perfil de los vicepresidentes.
Y encargar, pues lógicamente, a los pobladores, si pueden hacerlo, ya revisar también sus planes de gobierno. Ahora, en esta primera etapa, estamos preguntándonos quién es nuestro candidato presidencial. Cuando digo nuestro, ¿a quién vamos a elegir? Luego, exacto, ¿y por qué debemos de elegirlo? Como electores responsables. Nosotros como medios de comunicación les vamos a ir mostrando cuál es su perfil, quiénes son, si tienen grados de estudios, cómo se maneja la parte de su economía, han reportado o no han reportado, quiénes integran la cuota de la participación de la mujer en ambos grupos políticos, ¿verdad? También está la presencia de la mujer en cargos importantes, como es la vicepresidenta. Cuanto a mi sugerencia a los ciudadanos, yo les recomendaría que puedan revisar la plataforma Voto Informado. Hay mucha información ahí que los mismos candidatos lo han subido y también ha sido pues corroborada, ¿no? Toda esa información tiene que ser verídica, y también el caso de contrastar con los perfiles, el plan de gobierno, buscar las redes sociales, qué dicen, qué hacen, buscar la coherencia en cada político, ¿no? Y sobre todo revisar las personas que van detrás de ellos, porque estamos hablando de un gobierno que no trabaja solamente el presidente, sino trabaja con su equipo, trabaja con un grupo de personas, trabaja con su partido político. Si el partido político no está de acuerdo con este candidato presidencial, hay muchas diferencias, hay muchas discusiones, no se pueden cerrar fácilmente algunas decisiones que ellos proponen. Es por eso también ver qué tanto es la coherencia, el buen trabajo de cada partido político. No solamente hay que revisar entonces el candidato presidencial, hay mucho por hacer, y por ahora pues nos estamos concentrando un poquito en lo que son las encuestas, revisando un poquito las redes sociales, y ustedes lo pueden hacer mucho mejor todavía, ¿no? En casa, desde su celular, desde Facebook, WhatsApp, desde Twitter. Así es. Gracias, Fabiola, por tu presencia, y decirle a nuestros pobladores, electores, que a veces no basta que se disfracen de ponchos y chullos las visitas que realizan a nuestras comunidades para hacernos creer que son como nosotros, sino que sean coherentes con todos sus planteamientos. Un fuerte abrazo, Fabiola. Muchas gracias. Así es que te volvemos a ver nuevamente el próximo sábado. Bien, muchas gracias. Buen día. Y bueno, las encuestas sí que se están moviendo. Tenemos elecciones 2021, Lezcano lidera encuesta presidencial y López Aliaga se ubica en segundo lugar según IEP. Así están las cosas. Mientras trabajábamos ese contenido precisamente con nuestra colaboradora, nos hemos fijado con una encuesta de Datum, pero ahora se está moviendo. El candidato que no se mueve en el primer lugar es precisamente Johnny Lezcano, que está liderando la intención de voto de cara a las elecciones en un 13,9%. Seguido, en este caso, sigue Rafael López Aliaga de Renovación Popular con 9,5%, según la última encuesta nacional del Instituto de Estudios Peruanos, IEP, que muchas gracias a los chicos de control que nos facilitan esta información, según la encuesta que ha sido publicado el día de hoy en el diario La República. No, ahora sí nos vamos a hacer un paréntesis respecto al tema electoral, que está buenísimo, buenísimo, y hay que estar pendientes siguiendo las encuestas. Vamos ahora a un tema rápidamente de salud. Está Oscar Cicconi con Los Cuerpos que Hablan, el efecto sanador de las caricias. Ustedes me dicen, o Gerson Rivas, Gerson, muchas gracias. Gerson Rivas con flavonoides y el sistema de defensa. Hola Gladys, muchas gracias por el pase, un saludo desde aquí y un saludo también fraterno para todas las personas que están conectadas ahorita en el programa y están atentos para no perderse cada secuencia de este programa Dialogando. Hoy día en Razones de Peso vamos a hablar sobre un nutriente muy importante que también es un antioxidante y se llaman flavonoides, las cuales son sustancias que se encuentran en diferentes frutas y verduras que van a contribuir a que nuestro cuerpo pueda mejorar su salud. Bien, entonces vamos a hablar puntualmente de algunas frutas y algunas verduras que contienen este antioxidante que se llama flavonoide, del cual hay diferentes tipos y variedades. Y cada una de ellas va a cumplir una función importante en nuestro organismo. Pero ahora nos vamos a centrar puntualmente en lo que
es importante de acuerdo a la coyuntura actual, que es fortalecer nuestro sistema de defensa. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar por un alimento que se llama yacón, que probablemente muchos lo conocemos. Es un alimento que se consume fresco, ¿no? Y hace poco se hizo un estudio en la Universidad de San Marcos en el cual se encontró que los antioxidantes de la hoja del yacón podían neutralizar la acción inmunosupresora de un fármaco. Inclusive logró elevar la inmunidad en las pruebas que se hicieron, en este caso en ratones. Entonces, esto demuestra que el yacón puede generar un mantenimiento adecuado y levantar nuestra inmunidad. Otro flavonoide importante que tenemos también es la quercetina, que se encuentra en diferentes verduras como el brócoli, y también en frutas como la manzana. Otra verdura también puede ser la cebolla. Entonces, estas son verduras y frutas de un consumo común. Entonces, también cumple la misma función, ¿no?, que el yacón. Así como el yacón, también ayuda a levantar nuestra inmunidad. También podemos mencionarle otro, que es la apigenina, que se encuentra en el apio, ¿no? Entonces, igual cumple la misma función, o dentro de sus funciones más resaltantes es el levantamiento en nuestra inmunidad. También tenemos la naringuina, que se encuentra en la cáscara de la naranja, la cual solemos desechar, ¿no? Pero sí consumimos pues la pulpa de la naranja, y una de las funciones de este flavonoide o este tipo de flavonoide también es levantar nuestra inmunidad. Entonces, es muy importante reforzar y centrar nuestra alimentación en el consumo de estos nutrientes que van a contribuir a mantener nuestro sistema de defensa preparado para cualquier posible infección, no solamente por COVID, sino por cualquier otra infección que podamos tener. Bien, entonces, ¿cuál es la recomendación que yo les doy a partir de ahora para que ustedes lo puedan aplicar, ¿no?, de una manera muy sencilla y práctica, ¿no? Es que puedan ustedes consumir una mayor concentración de estos flavonoides a partir de estos alimentos. Es muy complicado consumirse un yacón entero o de repente una zanahoria entera masticándola, ¿no? Quizás el sabor no sea del agrado de todos, pero una forma muy sencilla y efectiva de poder consumir estos flavonoides es a través de los extractos. Entonces, ahí yo les estoy dejando dos ejemplos para que ustedes todas las mañanas pueden hacerse un extracto, por ejemplo, de yacón y naranja, y el otro es un extracto que puede ser con manzana, puede ser manzana roja o manzana verde y apio. Si quieren pueden ponerle un poco de sábila, y al extracto de yacón con naranja le pueden poner un poco de zanahoria. ¿Bien? Espero que este consejo y esta recomendación les haya servido, porque recuerden la importancia que tienen estos componentes antioxidantes en las frutas y verduras. Yo me despido, hasta el próximo fin de semana, espero que se cuiden, quédense en casa, a pesar de que hayan levantado la cuarentena, quédense en casa, mantengan su distancia y sigan alimentándose bien, enfocándose siempre en mantener el... Muy bien, muchas gracias. A consumir yacón y apio, no hay duda. Bueno, nos vamos hasta la próxima semana. Los dejo con esta importante secuencia de Los cuerpos que hablan con Oscar Ciccone. El efecto sanador de las caricias. Hasta la próxima semana, amigos. Muchas gracias. Gracias, Gladys. Queridos amigos y amigas de Dialogando, tengan ustedes muy buenos días, y justamente hoy vamos a tocar en Los cuerpos que hablan un tema importantísimo, que es el autocontacto. Justamente en este momento y en épocas como estas de pandemia, donde estamos en una situación de guerra, estamos en una situación de miedos que no tenemos durante épocas normales, estamos en una situación de aislamiento. En estos momentos, justamente lo que más necesitamos nosotros es lo que llamamos en la psicología del siglo XXI el vínculo con uno mismo, recuperar el vínculo conmigo. Ese vínculo lo puedo tener si yo comienzo a explorar el autocontacto. En el siglo pasado, el tema de estar tocándose, acariciándose, era un tema que dentro de nuestra familia nos decían como que estaba un poco mal visto. ¿Cómo te estás tocando? Hoy en día necesitamos tomar contacto con nosotros mismos para poder empezar a
en sanarnos, a poder lograr el hecho de integrarnos con nosotros mismos y poder empezar a estar mejor y llegar a un bienestar mucho más rápido. En el caso del autocontacto, los brazos, por ejemplo, las personas no saben que en la época en la que uno está en el útero materno, las paredes del útero son las partes del cuerpo que están en contacto con las paredes del útero, y justamente eso hace sentirnos seguridad, sentirnos integrados y sentir un bienestar mayor. Entonces, el acariciamiento en los brazos es muy importante, y el autoabrazo lo que hace un poco es eso, es que yo me estoy acariciando, estoy aquí tocándome, y lo que voy a ir logrando justamente es sentirme mucho mejor progresivamente. Vamos a hacer ahora la caricia del rostro. Yo voy a poner mis manos en forma total apoyándolas sobre mi rostro. No voy a apoyar mis dedos nada más, no voy a hacer giros en círculo, sino que lo que voy a intentar justamente es empezar a bajar de la parte superior hacia abajo suavemente. Voy a ir suavemente, acariciar mi rostro, voy a acariciar mi pecho, voy a volver otra vez y voy a acariciar mi cabello, voy a acariciar mi cabello, voy a acariciar mi cabello, voy a acariciar mi nuca con ojos cerrados siempre, volviendo, nuevamente vuelvo a hacer el acariciamiento durante 2 minutos más o menos, y termino con el autoabrazo, ojos cerrados, dejo caer mi cabeza, la boca entreabierta, mis manos abrazando mis brazos a la altura de mis hombros, y me quedo 1 minuto. Luego de eso, lo que podemos hacer es pasar a hacer el acariciamiento de 2. Estoy con mi familia, me pongo de frente a una de las personas de mi familia, y ellos cierran los ojos, yo empiezo a acariciar su rostro hasta la zona de los hombros, vuelvo a acariciar el rostro suavemente de arriba hacia abajo, nunca es haciendo círculos ni nada por el estilo, y luego cuando terminamos, como estamos con la familia, simplemente voy a darle un abrazo a la persona que acaricié. El abrazo se lo doy yo, la persona está con los brazos sueltos, y simplemente le doy un abrazo de 1 minuto y cambiamos. Esto va a ayudar muchísimo, muchísimo, porque relaja una zona del cuerpo que es muy difícil de relajar, dado que en el maxilar están la tensión mayor muscular que tenemos los seres humanos, en esta zona del maxilar. Y nunca nos acariciamos, nunca estamos tocándonos para relajarnos, y en este caso esta vivencia, este ejercicio va a ayudar muchísimo, y el hecho de hacerlo de a 2 con mi familia, van a ver que le va a dar toda esa sensación que necesitamos de bienestar. Bueno, me voy despidiendo, que tengan un muy buen fin de semana y un abrazo muy profundo desde los cuerpos que hablan. Dialogando, programa de conversación, de variedades, cultura, educación, salud, medio ambiente y más. Dialogando, con la producción y conducción de Gladys Olortegui Mariño.